Buenos días, muy bien. Muy bien. Bien, bien, gracias. Aquí estamos. Vamos a pasar lista. Blanca Gallegos. Ahí está. Carlos Sandoval. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Carmen Carrillo. Profe, a ella no le aparece la clase. No le ¿La aparece. puede invitar, porfa? Ok, dejen ver. Ya. Ya la invité. No sé si ya se haya conectado. Gracias, profe, déjele comento. Ok. Ya me aparece conectada. Ya, profe, ya pude ingresar. Es que no sé por qué, pero ayer también Teams no me salían las reuniones. Ah, ok. Bueno, Gracias. muy bien, ya estás. Cristian Gómez. Presente, maestro, buenos días. Buenos días. Emanuel García. Gema Delgado. Presente. Georgina Ríos. Buenos días. Buenos días. Mario López. Mario no está. Juan Manuel Ramírez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Carla Mota. Presente, profe. Luis Gerardo Ortiz. Presente, profe. Muy bien. Luis Manuel López. Presente, profe. María Montserrat Velázquez. Presente, profe. Saraí Jiménez. Presente, maestro. Buen día. Ok. Mitzi Reyes. Presente. Penélope Pacheco. Presente, profe. Ricardo Rocha, que se estaba vacunando. Rosario Freire. Presente, profe. Ok, no falta nadie. Ok. Pues yo no sé si me puso asistencia o no por el retardo. ¿Eres? Carmen. Sí, sí te puse. Gracias, profe. Ok. Profe dejó tarea, ¿verdad? No dejé. O Bueno, sea, la estoy dejando subió una tarea. para la próxima semana. Eso sí, les estoy dejando ya una tarea para la próxima semana, que va a ser que vean un video de una profesora española que tiene también un canal de YouTube. En YouTube hay muchas cosas muy valiosas, sobre todo hay mucho contenido en materia de política y de cultura. Hay muchos canales que valen la pena. Uno de ellos es el de esta muchacha que se llama Paloma Hernández, que tiene un canal que se llama Fortunata y Jacinta, o sea, hace alusión a
a los personajes de una novela de un escritor español que se llamaba Benito Pérez Galdós, de fines del siglo XIX. Paloma es miembro de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Ella está más que nada especializada en la filosofía del arte porque ella es pintora, fundamentalmente. Sin embargo, pues tiene estudios de filosofía, sobre todo aplicados al arte, pero trata también de temas de política y de derecho y de derecho en la cuestión de la situación, pues, de España y y de y del mundo actual en general. Eh, Ellos son fundamentalmente, perdón. Los seguidores de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de la Universidad de Oviedo en España, son seguidores de un filósofo que se llamaba Gustavo Bueno. Él falleció en el año 2010, según mal no recuerdo, 2012 creo. La Escuela de Filosofía de Oviedo, pues, sigue una corriente que funda el señor Gustavo Bueno, que se conoce como el materialismo filosófico. Y sobre todo es una corriente filosófica bastante crítica con lo que se denomina por parte de ellos y también por muchos otros pensadores y muchas otras corrientes de pensamiento actual, como la postmodernidad y la globalización. Por ejemplo, Gustavo Bueno tiene un libro aquí que yo tengo, que es bastante interesante, que se llama Panfleto contra la democracia realmente existente. Y este libro, pues, es bastante crítico hacia lo que son nuestros sistemas democráticos de partidos, tal y como los tenemos hoy en día imperantes en nuestros países occidentales, desde Estados Unidos, todo lo que es la Unión Europea e Hispanoamérica, por supuesto. Y ahí él es bastante crítico respecto de este sistema político y señala las falencias que contiene y los problemas que ha estado generando este sistema político y que se pretenda su implantación en otras partes del mundo, ¿no? Como, bueno, el fiasco que acabamos de presenciar y que está, pues, teniendo repercusiones mundiales de la derrota, porque es prácticamente eso, una derrota y además humillante de Estados Unidos y de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fundamentalmente son los países de Europa Occidental y Canadá, en Afganistán, ¿no? Entonces ahí tenemos que de ahí parte mucho de la doctrina filosófica de Gustavo Bueno. Y en ese video, Paloma hace una crítica de lo que es el concepto de los derechos humanos y la manera en que se ha pretendido universalizar. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que ella dice en el video. Y, o sea, y si se los estoy poniendo no es porque espero que ustedes estén al 100% de acuerdo con ella, ni que ustedes adopten el pensamiento de parte de ella. Pero sí lo que quiero es que vean lo que es una crítica hecha con razonamientos, con argumentos respecto del concepto de derechos humanos y que ustedes a su vez puedan formularse un pensamiento y una teoría crítica sobre lo que son los derechos humanos. Porque, o sea, hoy en día sí se pretende que esto sea aceptado tal y como lo difunde, por ejemplo, la ONU, tal y como lo difunden gobiernos como el de Estados Unidos o como lo difunde, pues, ciertas corrientes ideológicas o ciertos grupos, y que esto, pues lleva a una falta de comprensión realmente sobre el concepto y a que finalmente se les esté haciendo o se esté pervirtiendo el concepto de los derechos humanos con finalidades políticas o ideológicas.
Y eso en mucho es lo que critica Paloma, y creo que tiene bastante razón en hacerlo, aunque ya, digamos, las derivaciones o las rutas hacia donde se encamina ella ya resultan, a mi punto de vista, equivocadas, porque termina por concluir que los derechos humanos en realidad no existen y que son, digámoslo así, como un mero instrumento de la globalización y de los llamados globalistas para implementar o tratar de imponer un pensamiento único en el resto del mundo. Y no es así, o sea, esto se debe mucho porque la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno no toma en cuenta o desestima la idea del derecho natural. Y sin derecho natural es imposible concebir los derechos humanos, porque ya nos centramos en los terrenos del positivismo y dejamos en manos de los estados o de entidades supranacionales, como podría ser la ONU o la Unión Europea, la propia existencia y la vigencia de los derechos humanos. Y esto es muy peligroso porque esto nos lleva hacia lo que son nuevas formas de totalitarismo, lo que son nuevas formas de autoritarismo, en que tenemos que entidades ajenas a la persona pues son capaces de imponer sus ideas e imponer doctrinas e imponer también qué es lo que se consideran derechos y cuáles no son derechos, ¿no? Y entonces eso deja al individuo a merced de un poder absoluto de parte del Estado. Y eso pues es muy peligroso porque eso pues nos llevaría a justificar a tiranías o a dictaduras. Y eso es lo que me parece al final que es peligroso del pensamiento de Paloma Hernández dentro de lo que ella expone en este video. Entonces, por eso se los dejo para que ustedes lo vean y después de que lo vean, hagan ustedes un ensayo en el cual ustedes identifiquen los puntos claves o las ideas fundamentales que maneja esta señora en su video y que ustedes hagan una crítica al respecto y consideren si les convencen los argumentos de ella o si no lo hacen y por qué. Es decir, que digan razonadamente cuáles son las ideas que, digamos, les generó el ver este video y la exposición de ideas que hace ahí su autora. Entonces, de eso se trata la tarea. Pero en fin, tenemos pues aquí lo que viene a ser la definición del concepto de derechos humanos o entender qué son los derechos humanos y qué son, por ejemplo, las garantías individuales, porque lo que tenemos mucho actualmente es que hay una confusión, o por lo menos que se da mucho en México, es que tenemos una confusión entre lo que es derechos humanos y garantías individuales, cuando no son la misma cosa, son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, en México hubo siempre una confusión entre ambos conceptos, entre derechos humanos y garantías individuales, sobre todo desde 1917, en que el título primero de nuestra Constitución, conformado por los artículos primero a 29 de la misma, se denominó durante mucho tiempo de las garantías individuales, y no es sino hasta el año 2009 en que hay una reforma profunda en materia de derechos humanos de nuestra Constitución, que se le cambió el título a de los derechos humanos. Anteriormente, en la Constitución de 1857, misma que precedió a la actual, y que fue pues esta Constitución hecha en tiempos de Benito Juárez y de la llamada reforma liberal que se impulsa precisamente a mediados del siglo XIX en México por parte
de los llamados liberales mexicanos, identificados con la logia masónica yorquina y también muy influidos, cuando no hasta manejados por los intereses de Estados Unidos, pues hacen una reforma profunda del Estado mexicano que hasta ese momento, digamos, había mantenido mucho su anclaje en muchas concepciones jurídicas y sociales y políticas propias de Europa y de España en lo particular, ¿no? Y que estas concepciones pues habían sido impulsadas mucho por el llamado Partido Conservador. Partido Conservador que, sin embargo, había sido el primero en incluir en una constitución un apartado referente a los derechos humanos y también haber planteado un sistema, digamos, de protección de estos derechos fundamentales. Y así podemos verlo aquí. O sea, si queremos tener algún antecedente, vamos a usar aquí el PowerPoint como pizarrón. Vemos pues que en 1836 fue la llamada Constitución de las 7 leyes o las 7 leyes constitucionales, misma que fue impulsada por el Partido Conservador o centralista, y que fue el primero en establecer un apartado referente a los derechos humanos. Aquí uno puede acceder a saber el contenido de lo que son las constituciones mexicanas. Precisamente cuando uno accede, por ejemplo, a este libro que es Leyes Fundamentales de México, de Felipe Tena Ramírez, de Editorial Porrúa. En este libro es una compilación que hizo este gran profesor de la UNAM y especialista en Derecho Constitucional, ya hace muchísimo tiempo. El señor Tena Ramírez ya falleció, pero él precisamente hace aquí una compilación de las constituciones que han regido en nuestro país desde la época de la independencia hasta la Constitución de 1917, y la editorial Porrúa pues ha procurado mantener en cada año una edición actualizada con los cambios que ha habido a nuestra Constitución de 1917. Aquí pueden encontrar también lo que es el texto original de nuestra Constitución del 17. Pero en el caso de lo que es la Constitución de 1836, que es una constitución hecha por el Partido Conservador o Partido Centralista porque ellos estaban a favor de un Estado con una administración centralizada y no el sistema federal que fue impulsado por el Partido Liberal. Que bueno, en realidad lo que vinieron a constituir fue un federalismo defectuoso que nunca ha funcionado del todo en México, porque pues resulta que luego tenemos que países que son el paradigma de estados centralistas como Colombia o Francia, que son considerados los dos que son una digamos, muestra del paradigma de un estado centralizado, pues resulta que tienen una mayor descentralización administrativa que en México, a pesar de que no hay estados autónomos que tengan ordenamientos legales propios o ordenamientos jurídicos propios en todos y cada uno de estas entidades federativas, sino que son países que territorialmente están divididos en departamentos administrativos que están gobernados
por delegaciones del gobierno nacional, tanto en Francia como en Colombia. Aún así, resulta que estos departamentos luego tienen una mayor autonomía, sobre todo en materia fiscal. Y realmente en todo el mundo, el único país que ha sido realmente o se mantiene todavía hasta el día de hoy, a pesar de tantos problemas que últimamente ha tenido, como verdaderamente federalista, es Estados Unidos, que finalmente es la cuna del federalismo en todo el mundo. Y esto es por su muy especial origen que tiene Estados Unidos, como 13 colonias inglesas. Cada una era independiente entre sí, pero todas dependían del gobierno de Su Majestad Británica en Londres. Y pues resulta que eso lleva a que en Estados Unidos sí exista un verdadero federalismo, porque luego, con la expansión del país y la creación de nuevos estados, digamos, cada estado se mantiene muy autónomo en su régimen interior, y son los estados y los municipios, allá denominados condados, los que ejercen la mayor recaudación fiscal, y son ellos los que luego aportan a la federación los recursos para su sostenimiento. Y en México tenemos que es la federación la que hace la mayor recaudación fiscal, y es la federación quien aporta a los estados y a los municipios los recursos para su sostenimiento, lo que ya de entrada limita muchísimo la autonomía estatal y en realidad crea un mayor centralismo. Pero en fin, volviendo a nuestro tema, la Constitución de 1836, estas 7 leyes constitucionales, es la que establece por primera vez en la primera ley, es la que establece un apartado referente a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Con lo que tenemos que esta es la primera constitución que establece un catálogo de derechos fundamentales que son reconocidos y que son protegidos por el Estado mexicano. Es decir, que a diferencia de la primera constitución mexicana, que es la de 1824, que es elaborada por los liberales federalistas, pues resulta que tenemos una constitución que ya contempla lo que es una serie o un catálogo de derechos que se considera que son fundamentales y que es obligación del Estado mexicano el protegerlos. Y además brinda un sistema de control. Una cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que los constitucionalistas han considerado que toda constitución se divide en 2 partes. Que podríamos ver aquí. Tenemos por un lado lo que es la parte dogmática y por otro lado lo que es la parte orgánica. De una constitución. La parte dogmática está conformada principalmente por lo que viene a ser el catálogo de derechos que se reconoce a los habitantes o a los miembros de la población del Estado. Y hablamos aquí de habitantes porque si se fijan esto ya lo tenían claro desde 1836. Se habla de derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República.
porque hace esta diferenciación entre mexicanos y habitantes de la República. De primera vista uno diría, bueno, que no sería lo mismo. No, porque también podemos tener entre los habitantes a extranjeros. Y los extranjeros también tienen derechos porque estos derechos se conciben universales. Y hay que tener en cuenta una cosa. No es lo mismo tener derechos civiles o ciudadanos que derechos humanos. Los derechos civiles fundamentalmente se concentran, y aquí vamos a diferenciarlo también, no son igual a los derechos humanos. De que quede claro que es un no igual a lo que son los derechos humanos, aunque podríamos decir que se derivan de estos. Los derechos civiles son fundamentalmente los derechos que corresponden a los ciudadanos y que fundamentalmente consisten en los derechos tendientes a la participación política. Ahí es donde tenemos pues esta diferencia, derechos a la participación política, como por ejemplo el derecho a votar y a ser votado, la igualdad, digamos, ante la ley para ocupar cargos públicos. Esos vienen a ser derechos civiles, pero no es lo mismo que los derechos humanos. Entonces, digamos que un extranjero puede no tener derechos civiles porque no va a ser ciudadano. Es decir, un extranjero no va a poder ocupar un cargo de representación popular o de elección en nuestro país, sino que el extranjero pues únicamente está, digámoslo, como en calidad de invitado dentro de nuestro territorio, pero él no puede asociarse ni participar en política, ni ser miembro de un partido político, ni presentarse como candidato. Supongamos el ejemplo, un gringo que vive en Ajijic, aquí en la ribera de Chapala, un veterano de Vietnam, un veterano de la guerra de Corea, que ya estaría muy viejito, pues, pero digamos un veterano del Golfo Pérsico que viva en la ribera del lago de Chapala, aquí en Jalisco, pues digamos que él no puede presentarse luego como candidato a ser presidente municipal de Jocotepec o de Chapala. ¿Por qué? Porque él no es ciudadano, se considera que es extranjero y como tal sigue manteniendo una relación jurídico-política con el estado de su origen, con el país de su origen. Es decir, mantiene un vínculo con el país en el que nació y el país que le haya otorgado la nacionalidad. Y si México no le otorga la nacionalidad, quiere decir que no lo considera como parte integrante de su población permanente. Población entendida como uno de los 3 elementos fundamentales del Estado, según la definición que nos da el jurista George Jelinek, este jurista alemán, que fue el autor de esta definición clásica del Estado como la conformación de 3 elementos: territorio, población y gobierno. Solamente los ciudadanos son aquellos que están reconocidos como parte de esa población, de ese elemento que es la población, y que por lo tanto el Estado le reconoce a los miembros de esa población
que es uno de sus elementos constitutivos, le reconoce la facultad para que ellos puedan conformar ese otro elemento constitutivo que es el gobierno, como siendo elegidos para algún cargo de representación de la población para el ejercicio del gobierno del Estado. Ahí es donde tenemos claro esto. Sin embargo, pues en 1836 se reconocía que había unos derechos y obligaciones propias de los mexicanos, y aquí es algo muy interesante. Esta Constitución hace este correlativo entre derechos y obligaciones, que generalmente se nos olvida que a todo derecho hay una obligación. Claro, en el caso de los derechos humanos, que vienen derivados de nuestra naturaleza humana, podemos entender que ellos los tenemos por el simple hecho de ser humano y que no están condicionados o sujetos su respeto a el cumplimiento de ciertas condiciones, a la realización de ciertos actos o al, digamos, acatamiento de ciertas normas. Finalmente, si consideráramos que los derechos fundamentales están sujetos a, digamos, el respeto de ciertas normas o de ciertas conductas, pues entonces tendríamos el caso de que los presos, los delincuentes que están compurgando una pena, pues ya no se les reconocería ningún derecho porque ya vulneraron las normas del Estado y digamos, desobedecieron o incumplieron con sus obligaciones, y entonces sería válido, pues, darles torturita, ¿no? Invitarles un tehuacán por la nariz, darles sesiones de masaje con los puños, puñoterapia, y multitud de abusos, ¿no? Que desgraciadamente se dan. Y esto no es normal, o sea, la persona ya la tienes cumpliendo una pena y ya en el cumplimiento de esa pena, esta persona no pierde por ese hecho o incluso por las acciones que ha realizado, no pierde la calidad de ser humano y no pierde, por tanto, sus derechos fundamentales, por ejemplo, a su integridad física, a su, a su integridad física, a su, al respeto a su vida, al respeto pues, a la salud, el derecho incluso a recibir educación dentro de la cárcel, ¿por qué no? El derecho incluso también a trabajar, ya que se le respete su dignidad como ser humano, independientemente de lo que haya hecho. Esto pues ha generado muchísimas polémicas. Había un abogado penalista francés muy reconocido que llegó a ser abogado de varios criminales de guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que habían pertenecido al Partido Nacional Socialista, es decir, habían sido nazis. Como por ejemplo, el caso más famoso fue el de Klaus Barbie, llamado el Carnicero de Lyon. Klaus Barbie era un militar alemán de las SS y que, digamos, este abogado se llamaba Jacques Berger, y él, digamos, había tenido este carácter de ser abogado de criminales de guerra nazis, cuando él, durante la Segunda Guerra Mundial, había luchado en contra de los nazis, había sido miembro de la resistencia francesa. Y él en una ocasión dijo, si Hitler no se hubiera suicidado y hubiera sido hecho prisionero por los aliados, yo lo hubiera defendido en el juicio de Nuremberg. Y le preguntaron que por qué. Y él decía, porque simple y sencillamente toda persona tiene derecho a una defensa con independencia de lo que haya hecho o no. Porque si uno está la mejor manera de mostrar estar en contra
de los peores criminales que vulneran los derechos fundamentales de las personas, como en este caso eran los miembros de un régimen totalitario, que eso hacía de manera sistemática, la mejor manera de mostrar estar en contra de ese tipo de prácticas es estar a favor de los derechos fundamentales aún de esas personas. Y entonces él pues daba un ejemplo de lo que es el respeto a los derechos fundamentales. Jacques Vergès pues fue abogado defensor, él ya falleció hace algunos años, hace unos 7, 8 años. Y él no solo defendió a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, ya se imaginarán por qué recibió ese apodo este militar alemán, sino que también entre sus defendidos estaba el famoso Carlos Illich el Chacal, un famoso terrorista y mercenario que a sueldo cometía atentados, operaciones de guerrilla y demás, y que fue uno de los criminales más buscados del siglo XX y que finalmente fue capturado en los años 90, que actualmente se encuentra cumpliendo una pena de prisión en Francia por el asesinato de agentes de policía franceses en los años 70, que es cuando Carlos Illich, llamado el Chacal, un personaje que ha inspirado muchísimas películas, que era pues así como delincuente de película de James Bond, ¿no? De estos que se daban la gran vida, que los encontraba uno en el casino de Monte Carlo, en Mónaco, que se iba a Suiza, que tenía una cabaña en Suiza, cosas así, manejaba Lamborghinis y cosas así, ¿no? Entonces, Carlos Illich, este personaje que ha inspirado numerosas películas y series de televisión, pues resulta que tuvo una gran actividad en los años 70 y generalmente era contratado, por ejemplo, por los terroristas islámicos y también por los países del bloque soviético, del bloque comunista, durante el contexto de la Guerra Fría. Y pues Jacques Vergès lo defendía precisamente porque aducía a esta persona a pesar de todos los males que haya hecho, no deja de ser persona y se le deben de respetar esos derechos, y entre ellos está al ser oído y vencido en juicio y tener una defensa dentro de su proceso judicial. Eso es pues lo que él planteaba. Entonces tenemos pues de que los derechos humanos se aplican tanto a nacionales como extranjeros, y fue nuestra Constitución de 1836 la primera que lo contempló. La Constitución Liberal de 1857 ya contemplaba una Constitución federal hecha por el Partido Liberal y Federalista. Esta ya contemplaba un apartado que también recibe el nombre del apartado de los derechos del hombre. Ojo, para evitar cualquier tentación del lenguaje inclusivo, cuando hablamos de hombre, estamos refiriéndonos a la especie humana. No es por machismo, sino por la evolución del idioma, que finalmente la palabra hombre deriva del latín homo, que se refiere a la especie humana en general. El latín diferenciaba al hombre como especie, que es homo, digamos, la palabra que para designar al sexo masculino, que era vires, que de donde deriva varón. Pero en fin, por esa razón es que, por ejemplo, ya en la Constitución en la Revolución Francesa, que se da la primera declaración de lo que son los derechos fundamentales de la persona, se habla de la Declaración de los Derechos
el hombre y el ciudadano. Y eso, digamos, influye o en la existencia de este documento de 1789 es lo que influye en los movimientos constitucionales que se dan a partir de ahí en el resto del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Declaración de Independencia de 1776, cuyo autor es Thomas Jefferson, ya planteaba la idea de derechos fundamentales, y esto venía de que ya poquitos años antes del inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en lo que hoy es el estado de Virginia, en aquel entonces la colonia británica de Virginia, se había emitido un documento que era la Declaración de Derechos, el Bill of Rights en inglés. Este documento, digamos, era con la idea de presentarse ante el rey Jorge III de Inglaterra como una exigencia al respeto de derechos de los virginianos que consideraban que estaban siendo vulnerados por parte de la monarquía inglesa. Fíjense, es muy curioso, pero así como aquí en México hay toda una historia oficial, que bueno, acabamos de ver toda una verdadera orgía de historia oficial la pasada semana con el aniversario 500 de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés, y por tanto el inicio del proceso de conquista y colonización de lo que hoy es México, de la entonces Nueva España. Y bueno, vemos esta historia oficial que nos pinta que los españoles eran malos, malísimos, y los indígenas, sobre todo los aztecas, mal llamados aztecas, en realidad mexica, pues que eran unos panes de Dios bajados del cielo, ¿no? Y esto es totalmente falso. Sin embargo, el gobierno actual, conformado por puros descendientes de inmigrantes europeos y de otros lados, pues el propio López Obrador es nieto de españoles, Marcelo Ebrard es descendiente de franceses, Claudia Sheinbaum viene de una familia judía, en fin, pues tenemos que, a pesar de todo eso, pues ellos como que pretenden identificarse como aztecas, ¿no? Pero la esposa de López Obrador es de ascendencia alemana, entonces, pues resulta bastante curioso esto, que luego resulta que los más indigenistas son los menos indígenas que hay, ¿no? El caso es de que en Estados Unidos también hay una historia oficial, y entonces en Estados Unidos te ponen al rey Jorge III como un tirano de lo peor, sanguinario, híjole, casi igual a Hitler o a Stalin, ¿no? Que enemigo de las libertades y todo eso. Y esto es también totalmente falso. En aquella época, en Inglaterra ya existía un parlamento, el poder del rey estaba muy controlado ya por el parlamento y la existencia de un primer ministro y de un gabinete emanado del parlamento, y entonces el rey ya compartía el poder con estas instituciones, situación que sigue hasta el día de hoy, en que la reina Isabel II pues tiene unas atribuciones muy acotadas. Sí interviene en política. No sé si han tenido la oportunidad de ver esta serie de Netflix de The Crown, que es una serie acerca de la vida de la reina Isabel II, todavía en el trono, en su larguísimo reinado de 70 años casi ya. Y pues resulta que que ahí se puede ver cómo la reina Isabel, pues si bien tiene el papel de jefe de Estado e interviene en ciertas decisiones políticas y en cierta actuación pues de las entidades públicas del gobierno británico, tiene unas facultades sumamente acotadas, y esto ya se daba en el siglo XVIII en Inglaterra. Aparte, Jorge III sufría un problema de salud, una enfermedad de la sangre que se conoce como porfiria, que impide una adecuada oxigenación de la sangre y por tanto de los órganos, principalmente el cerebro, lo que le llevaba a tener episodios de locura, por lo que el gobierno lo ejercía efectivamente su hijo, el príncipe Jorge, que luego sería Jorge IV, y que ejerció la regencia pues desde que él era muy joven, y que su papá
pues estaba en la mitad de su reinado y Jorge III, Jorge IV ya gobernaba Inglaterra como regente desde que los síntomas de demencia de su papá se acrecentaron y le hicieron imposible ejercer sus funciones reales. Y Jorge IV pues gobernó en calidad de regente desde más o menos 1770, algunos años antes del estallido de la Guerra de Independencia Norteamericana, hasta la muerte de su papá en 1830 y de inmediato pues fue coronado como rey y gobernó hasta 1830 y 1800, no, gobernó, no, Jorge, el papá de Jorge III se murió como en 1816, 17 y más o menos por ahí, ahorita no tengo la fecha exacta, y Jorge IV gobernó ya como rey hasta 1830 más o menos, en que le dio el poder a su hermano, Guillermo IV. Y después, pues, tenemos que ya bueno, en ese entonces la monarquía británica ya no ejercía este poder tiránico. El problema fue que no se les concedió una representación a los colonos británicos o a la población de las colonias británicas en América del Norte, sobre todo para el establecimiento de impuestos. Inglaterra había tenido una guerra muy larga con Francia y España, la llamada Guerra de los 7 Años, y otras potencias europeas, y durante ese tiempo Inglaterra, para solventar los gastos de la guerra, pues había subido los impuestos desorbitadamente y sobre todo aumentó la presión fiscal sobre las colonias de las que empezó a darse cuenta que si bien no tenían la riqueza de las posesiones españolas en recursos naturales, sí podía exprimirse a los colonos que pues resultaban gente bastante industriosa y trabajadora y pues podían exprimirlos para que pagaran impuestos hasta por respirar. Y eso fue lo que empezó a provocar inconformidad y descontento entre los colonos y fue lo que llevó al estallido de la Guerra de Independencia. Sobre todo fue algo que afectó a los colonos más ricos, como por ejemplo un Thomas Jefferson, un George Washington, etcétera. Si nosotros vemos sus biografías, pues nos damos cuenta que eran incluso personas emparentadas con la nobleza o la aristocracia de Inglaterra y que en América se habían hecho inmensamente ricos, sobre todo con la explotación agrícola de tabaco, algodón, caña de azúcar, frutales y otros cultivos y la ganadería, y que para ello utilizaban mano de obra esclava en una época en que Inglaterra ya estaba tomando medidas dentro de su imperio para erradicar la esclavitud. Entonces, pues eso también influyó en la independencia americana. Y pues vemos ahí a Thomas Jefferson, uno de los hombres más hipócritas y a mi juicio más nefastos de la historia, y no un héroe como lo pintan, que en la Declaración de Independencia de Estados Unidos habla de que todos los hombres hemos sido creados iguales por Dios, sí, pero solamente los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, porque el señor Jefferson tenía esclavos de origen africano e incluso se divertía con las esclavas, embarazó a varias de ellas, tuvo con ellas hijos a los que luego el señor no reconoció ni les dio nada de su herencia, porque pues habían salido morenitos. Entonces ahí es donde tenemos que cómo hay todo un trasfondo detrás, ¿no? En Estados Unidos, en su historia, que también tienen una historia oficial, ¿no? De que también divide o concibe en términos muy simples las cosas como los buenos contra los malos, ¿no? Los buenos, los héroes de la independencia de Estados Unidos, a los que llaman muy pomposamente como Founding Fathers o padres fundadores, contra la perversa y maligna monarquía británica de Jorge III. Más bien contra quien se levantaron, más que contra el rey, porque el rey no podía tomar decisiones en ese sentido, fue contra el Parlamento británico, que no admitía
ni hizo reformas para que los colonos eligieran diputados que fueran a Londres en su representación. Y que también, digamos, pues fungieran o ejercieran la voz y el voto de estas colonias para el establecimiento de impuestos. Es curioso que hoy en día los norteamericanos pagan muchísimos impuestos, están, digamos, sometidos a una presión fiscal enorme en Estados Unidos, y resulta que ahora sí eligen diputados de dos partidos políticos que toman decisiones muchas veces a espaldas de sus electores, y resulta que ahora sí están perfectamente conformes. Bueno, ya no tanto, ¿no? Desde el 6 de enero vimos que ya no hay tanta conformidad con el propio gobierno norteamericano, ¿no? Y menos ahora después de este desastre que acaba de pasar, que yo auguro que Estados Unidos poco a poco se va a ir estando pareciendo, si no es que ya lo hace, que yo creo que ya lo hace, se va a estar pareciendo cada vez más a nosotros en México, pero en fin, en su cuestión política. Pero en fin, el caso es pues de que tenemos que se establecen ya catálogos de derechos humanos, pero es en 1917 cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el título completo de nuestra Constitución es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la de 1857. Resulta que se cambia el título, porque bueno, la intención de Venustiano Carranza no era cambiar la Constitución de 1857, sino hacer una reforma de la Constitución de 1857 para evitar el surgimiento de un nuevo Porfirio Díaz. Es que realmente lo que ha pasado en nuestro país es que hemos tendido mucho hacia el caudillismo, hacia la figura de líderes carismáticos que han tomado en sus manos el Estado y han convertido al Estado mexicano en su instrumento para su poder y en su digamos, su forma de ejercer el poder de manera personal a través de las instituciones del Estado, pervertiéndolas, ¿no? En mucho se dice que la Constitución de 1857 se hizo para evitar a un Santa Anna y sin embargo nos dio a dos Santa Annas recargados, o dos Santa Annas 2.0 y 3.0, que fueron Benito Juárez y Porfirio Díaz, que fueron todavía dictadores más autoritarios de lo que había hecho de lo que había sido Antonio López de Santa Anna. Y la Constitución de 1917 se hace para evitar una dictadura como la de Porfirio Díaz, y lo que hace es abrir el campo para la dictadura de partido hegemónico que fue el Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y finalmente Partido de Revolucionario Institucional o PRI. Y actualmente pues que hemos estado ya desde el año 2000 con el breve mandato de Peña Nieto de 2012 a 2018, que fue un retorno del PRI a la presidencia, pues tenemos que ha sido un mandato de los hijos del PRI, de los hijos de este partido hegemónico, y la aparición también de un nuevo caudillo, de un nuevo líder carismático que finalmente está constituyendo o pretende constituir reconstituir al Estado mexicano en su favor o convertirlo nuevamente en un instrumento para el ejercicio de su poder personal. Y bueno, ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Pero en fin, la Constitución de 1857 habló de garantías individuales y de esta manera
nos llevó a una confusión entre derechos y garantías. O sea, no son lo mismo. Ay, perdonen el ruido, se están peleando mis gatos por tonterías entre ellos. Es que empiezan acá muy cariñosos, el gatito a lamer a la gatita, y luego la gatita se harta, se mueve, el gato se enoja y le muerde, y ella le responde y se empiezan a pelear. Pero en fin, el caso es de que las garantías individuales no son lo mismo que los derechos humanos. Sin embargo, esto ha calado hondo a en nuestro sistema jurídico, porque las garantías individuales, las garantías individuales son más que nada, como su nombre lo indica, una especie de promesas o de medios a través de los cuales el Estado va a proteger los derechos fundamentales que pertenecen a los individuos. Entonces son garantías que le otorgo a todos y cada uno de los individuos que integran o que se encuentran dentro del territorio nacional, de que les voy a respetar sus derechos. Es decir, te garantizo que no voy a hacer esto. Te garantizo que vas a tener libertad de expresión. Te garantizo que vas a tener libertad de asociación. Te garantizo que vas a tener igualdad ante la ley. Te garantizo que tendrás derecho de audiencia y defensa en juicio y a desahogar pruebas. Te garantizo que no va a haber esclavitud en el Estado mexicano. De esa manera, tenemos que son, digamos, reconocimientos de derechos por parte del Estado. Es decir, el derecho ya existe. El Estado se compromete a garantizarlo, es decir, a respetarlo, ya que nadie más lo va a vulnerar, sino que va a haber un respeto y una protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. En ese sentido, es que se tiene que entender lo que es el término garantías individuales. Sin embargo, nuestros constituyentes en 1917 en Querétaro, pues realmente no eran personas de muchas luces. O sea, algunos cuantos, como Francisco J. Mújica o Félix Palavicini, pues la mayoría eran personas bastante incultas y poco preparadas, y aparte designadas por dedazo de Carranza o de los caudillos revolucionarios fieles a Carranza, que controlaban los distintos estados y regiones del país y designaron diputados al Congreso Constituyente, que pues era gente que se había metido en la guerra civil, que fue en realidad la revolución, pero que venía del rancho o venía de la fábrica, pero no tenían, digamos, mucha formación intelectual, y menos en materia de filosofía del derecho y en materia de derecho constitucional o en materia de ciencia política. Entonces, pues resulta de que no tenían muy clara la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos. Y se toma mucho esta denominación de garantías individuales para garantizar sobre todo un papel del Estado dentro de la materia. Un papel del Estado como digamos, otorgante y protector de los derechos. Eso es lo que se deriva del uso de este término de garantías individuales dentro de lo que es el concepto, o utilizarlo
de manera equivalente al de derechos humanos, cuando pues no son la misma cosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Profe, Sí. yo sí quisiera que ver lo de la Constitución de 1857, lo de derechos del hombre, o sea, ese concepto en sí. Bueno, es que precisamente tenemos que la Constitución de 1857, lo mismo que bueno, la Constitución de 1836, venía influida por la Revolución Francesa con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que a su vez se sustentaba en el racionalismo de la Ilustración francesa del siglo XVIII. La Ilustración del siglo XVIII no rompía con el justnaturalismo. Nada más que hay que tomar en consideración unas cosas respecto del justnaturalismo, que hace que sea tan rechazado últimamente. El justnaturalismo es esta concepción del derecho que se sustenta en el sostenimiento de la existencia del derecho natural. El derecho natural, ¿qué viene a ser? Bueno, viene a ser la idea derivada de la filosofía de Platón y de Aristóteles, sobre todo de Aristóteles, y se viene a ser la idea de que de nuestra naturaleza humana deriva una serie de cuestiones que regulan nuestra vida social sin nosotros, digamos, ser por así decirlo, conscientes de ello, sino que por nuestra propia naturaleza tendemos a tener ciertas instituciones y tenemos a tener cierta forma de organización social muy propia de nosotros, porque se viene de nuestra naturaleza. Así, por ejemplo, el justnaturalismo se opone a cuestiones tales como el aborto o como el matrimonio, por matrimonio yo lo digo que es entre comillas porque de la propia etimología de la palabra matrimonio no se podría dar esto, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué se opone a esto el justnaturalismo? Que bueno, está la cuestión de que el justnaturalismo luego fue también, digamos, una corriente jurídica que fue en mucho enarbolada por la Iglesia Católica, porque el pensamiento de Aristóteles y el de Platón precisamente inspiraron a los grandes filósofos católicos como San Agustín y los padres de la Iglesia, en el caso de Platón, que la filosofía patrística, que es impulsada por estos personajes que viven más o menos del siglo II al siglo VI después de Cristo, y donde tenemos como máximo representante a San Agustín de Hipona, y luego la filosofía de Aristóteles, que influyó en los grandes escolásticos. La escolástica es una corriente filosófica medieval que surge, precisamente la palabra escolástica viene de escuela, porque surge en las primeras universidades ya a partir del siglo XII al XV, y luego en España tiene un nuevo resurgimiento, la llamada Nueva Escolástica Española, durante los siglos XVI y XVII, donde el máximo representante de la filosofía escolástica es Santo Tomás de Aquino. Y tenemos pues de que la Iglesia Católica enarbola la idea del derecho natural como parte de, no de sus, del concepto del catálogo de dogmas de la Iglesia, pero sí como un sustento racional del cristianismo. O sea, lo que distingue, por ejemplo, al cristianismo del Islam o del budismo es su profunda racionalidad. O
sea, todos los dogmas de la Iglesia Católica y todas las doctrinas de la Iglesia Católica tienen un sustento racional, que eso es demostrado pues por estos filósofos tanto de la patrística como sobre todo por los de la escolástica. Entonces resulta que el derecho natural se opone, por ejemplo, al matrimonio entre personas del mismo sexo porque considera que el matrimonio existe dada la naturaleza sexual del ser humano, en que biológicamente solamente existen dos sexos, masculino y femenino, como ocurre en todos los seres, digamos, vertebrados y los mamíferos. No hay, como por ejemplo en el caso de algunos crustáceos o incluso de algunos peces, que se puede dar un cambio natural de sexo por parte de individuos que ante situaciones anómalas de la población, como por ejemplo un desequilibrio entre machos y hembras, algunos machos se pueden convertir en hembras, porque digamos tienen la capacidad de activar ciertas hormonas y transformar sus gónadas o glándulas sexuales en las del sexo contrario para facilitar la reproducción. O no estamos como en el caso de algunos anfibios como ranas o salamandras que pueden entrar en la partenogénesis, por el cual las hembras pueden autofecundarse y generar otras hembras, no pueden generar machos. Eso es en la partenogénesis, que también se da en algunos pescados, en algunos peces, perdón, y en algunos invertebrados. No se puede dar el hermafroditismo en el ser humano como se ocurre, por ejemplo, en las lombrices de tierra o en los caracoles. Ni se puede dar una reproducción de algunas otras maneras, como por ejemplo la gemación, es decir, que de un individuo se pueda, digámoslo así, autoclonarse y puedan desprenderse de él otros individuos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las medusas o en el caso de los corales, que incluso, por ejemplo, las medusas tienen un ciclo de vida bastante extraño, en el que incluso tienen una etapa en la que se convierten ponen un huevo y de ese huevo surge un pólipo, una especie de coral, del cual pueden surgir como si fueran flores varios individuos nuevos, varias medusas nuevas que se desprenden al final del pólipo. Ni nos puede pasar como por ejemplo en el caso de las estrellas de mar, que si le cortas un brazo a una estrella de mar, de ese brazo surge un nuevo individuo de repente. Y esto se debe a la propia naturaleza muy especial de la estrella de mar, del erizo de mar, del pepino de mar, estos seres que son los llamados equinodermos, que tienen una simetría radial, es decir, pues lo ves, por ejemplo, en la estrella de mar, pues resulta que tiene 5 partes, 5 brazos que son todos iguales entre sí y que, digamos, cada brazo se separa y se convierte se puede convertir en un nuevo individuo porque cada brazo tiene todos los elementos propios que le permitirían una vida independiente separada del resto del cuerpo del animal y convertirse en un animal en sí mismo y le surgen los otros 4 brazos, ¿no? Esto es bastante creepy o hasta Lovecraftiano, pero en fin, es propio de la naturaleza de estos animales. El ser humano, en cambio, tiene una naturaleza muy clara de un ser sexuado que tiene un sexo femenino y un sexo masculino. El hecho de que ciertos individuos tengan cierta atracción sexual por individuos de su mismo sexo, pues viene a ser algo, y esto no lo digo por discriminar, no lo digo por homófobo, no lo digo por nada negativo. La verdad es que yo creo que una persona vale mucho más y una persona se identifica o se puede identificar mucho más que por aquello a lo que se sienta atraído o no, pues resulta que vendría a ser una cuestión anómala biológicamente hablando. ¿Por qué? Pues bueno, porque una relación, porque el sexo, hay que entenderlo, que el sexo es finalmente una forma de reproducción. O sea, para la naturaleza, el sexo es solamente una forma de reproducción, como lo es la partenogénesis, como lo es la gemación,
como lo es el hermafroditismo o la autofecundación en otro tipo de animales o de seres vivos distintos al ser humano. Entonces, en el ser humano, la naturaleza biológica es de que es un ente sexual y que por lo tanto tiene una naturaleza que implica que para la reproducción utiliza las relaciones sexuales. O sea, las relaciones sexuales no existen no tienen ni como finalidad la expresión de los sentimientos, ni tienen como finalidad la expresión o la búsqueda del placer. O sea, ya cuando una cuestión se va fuera de lo que es su naturaleza, es cuando encontramos algo que se pervierte, todo esto desde el punto de vista del justnaturalismo y también de la idea de la moral objetiva natural, que también es impulsada por estos pensadores, fundamentalmente por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Pues resulta de que sería una anomalía y porque finalmente vendría a ser una relación estéril y porque finalmente también se rompe con digamos, la finalidad natural de ciertas partes del cuerpo humano. O sea, no quiero ser muy prosaico ni quiero ser muy ilustrativo, pero pueden imaginarse a lo que me refiero. O sea, hay cierto órgano que sirve para excretar los residuos de la digestión, ¿no? Y tiene una conformación, una estructura que está para esa finalidad. Y el que se le pretenda emplear para otras cosas puede generar incluso problemas de salud, porque viene a ser pues una mala práctica, digamos, que puede dañar su estructura anatómica. O sea, digámoslo así. Esto suena muy duro y muy frío y muy seco, pero es que así es. Hay un pensador norteamericano que también ustedes lo pueden buscar en YouTube. Bueno, no es tanto un pensador, es un polemista norteamericano y comentarista político de temas políticos y sociales, norteamericano de origen judío, que se llama Ben Shapiro, que es buenísimo en los debates, por otro lado, y que tiene una frase demoledora. A los hechos no les interesan tus sentimientos. A la realidad no le interesan tus sentimientos. O sea, las cosas como son en la realidad. Entonces, de esa manera, o sea, el matrimonio, que es una institución de derecho natural, porque viene inscrita en la misma naturaleza sexuada del ser humano, es una institución que se da por el mismo hecho de la reproducción del ser humano. Esto con independencia de situaciones que se dé de un matrimonio estéril, que finalmente vienen a ser situaciones, para empezar, muchas veces no queridas, no voluntarias, y por otro lado, que digamos son excepcionales. O sea, la idea o la cuestión general es de que si se junta un hombre con una mujer, es porque tendrán familia y porque tendrán hijos. Ya si hay unas circunstancias que lo impiden, por cuestiones de salud, por cuestiones de la propia voluntad que deciden no tener hijos, es una cosa excepcional, pero no es, digamos, la regla general que se prevé en la naturaleza. Entonces, precisamente hoy en día, que se pretende un pensamiento cientifista y que rechaza, por ejemplo, a la religión, es que se da el rechazo al justnaturalismo y sobre todo porque tanto el justnaturalismo como la idea de una moral objetiva, que por moral objetiva no me refiero solamente a lo sexual, la moral ocupa todos los aspectos de la existencia humana y de las relaciones humanas. Los actos, digamos, de corrupción son también inmorales y van en contra de la moral natural también, por supuesto. ¿Por qué? Porque implican un daño a los demás. O sea, esto, digamos, viene a ser visto hoy en día o denostado como si fuera una postura meramente religiosa y no lo es. O sea, Aristóteles, Platón
no eran cristianos, eran griegos paganos y su pensamiento es profundamente racional. Y por otro lado, pues, si estamos hablando del cristianismo, bueno, el pensamiento cristiano va mucho más allá de la cuestión meramente de ir a la iglesia a rezar o de lo que sale en la Rosa de Guadalupe, que lo de la Rosa de Guadalupe es aberrante, incluso ha sido criticado desde la propia iglesia porque da una visión supersticiosa de la religión cristiana y una visión que más tiene que ver con el pensamiento mágico. Y hay una enorme diferencia entre pensamiento religioso y pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico queda reducido sobre todo a cuestiones meramente de chamanismo o de atribuirle poderes sobrenaturales a objetos incluso cotidianos, ¿no? Como cierto fetichismo en ese sentido, ¿no? O sea, es curioso que en la actualidad, por ejemplo, se rechace al cristianismo por decir que es irracional, que porque es intolerante, que porque es esto y lo otro, y sin embargo, poco a poco vemos que la gente cree en sus horóscopos y dice, yo soy Aries y no me junto con los Capricornio, ¿no? Y cosas así, ¿no? O los cuarzos, que las piedras que dan energía y no sé qué. O todo este pensamiento, por ejemplo, del coaching motivacional que ya va más allá de las cuestiones meramente psicológicas digamos, de mejora del estado de ánimo y de tomar decisiones asertivas. Y ya te hablan de que como el charlatán ese barbón, que usa sacos estrafalarios de la mente millonaria, ¿no? Si tú quieres comprarte un Maserati, cómpratelo y no te importa que te endeudes, o sea, tú piensas que lo vas a poder pagar y lo vas a poder pagar. O sea, eso es meterte en una bronca, o sea, es como meterte a jugar la ruleta rusa confiando en que como traigo el trébol de 4 hojas no me va a tocar la bala. O sea, parte del pensamiento mágico que sí se ha abusado, por ejemplo, del cristianismo es cuando el presidente sacó que una estampita del Sagrado Corazón de Jesús y que ya lo traía, que es el detente y que no me voy a enfermar por eso. O sea, eso es pensamiento mágico. Ese señor lo hace porque desgraciadamente mucha gente en nuestro país piensa de esa manera y mucha gente de nuestro país va que con la bruja que le haga la limpia con el huevo, ¿no? Y que luego le truena el huevo ahí en el vaso de agua y que según la forma que toma la yema es de que, ahí se ve que alguien te tiene envidia, ¿no? O sea, eso es pensamiento mágico. Pero si quieren ver pensamiento religioso en sí, lean una obra de San Agustín como La Ciudad de Dios o sus Confesiones, que es su autobiografía. San Agustín de Hipona fue el primer autobiógrafo de la historia, narra su propia vida. O lean La Suma contra los Gentiles, la Suma teológica o el opúsculo sobre el gobierno de los príncipes de Santo Tomás de Aquino. Eso es pensamiento teológico, filosófico, racional de tinte cristiano, pero es mucho más que este pensamiento mágico del que se tiene una mala concepción. Y el justnaturalismo también no es una superstición, es una superchería. Deriva de que el derecho tiene que estar apegado a la naturaleza humana. Y entonces, si estudiamos la naturaleza humana, entonces nos encontramos con que el ser humano tiene ciertas tendencias y tiene ciertas potencias que lo llevan, por ejemplo, a ejercer su libre expresión. Que el ser humano tiene una capacidad para moverse de lugar, para cambiar de lugar de su residencia o para moverse porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer su vida, que no puede hacerla en un lugar fijo. Y de ahí deriva lo que es la libertad de tránsito. Que el ser humano tiene, al ser un ser social por naturaleza, se le debe permitir que pueda convivir con otras personas y pueda asociarse con otras personas y de esa manera tiene una libertad de asociación. Entonces tenemos que los derechos humanos surgen del propio justnaturalismo porque se considera
que son derechos que el ser humano tiene por su propia naturaleza, porque responden a esos impulsos de su propia naturaleza, lo cual no quiere decir que estos derechos se puedan ejercer de manera absoluta, sin límites y pasando por encima de los derechos de otros. Por esa razón es que el ser humano también necesita del Estado y que el papel fundamental del Estado debe ser la protección de esos derechos y, volviendo a la idea de garantías individuales, el garantizarlos para que ni el propio Estado ni otros individuos van a vulnerar los derechos de sus semejantes, de otras personas, y que estos derechos van a ser respetados y que estos derechos se van a ejercer de una manera racional, procurando no dañar a los otros, ni tampoco dañándose el ser humano a sí mismo. Que hoy en día lo que estamos encontrando son que ya se plantea derechos que van contra el propio ser humano, o sea, y que buscamos o se busca siempre el reconocimiento de parte del Estado de esos disque derechos, ¿no? Así que se habla de la muerte digna para que haya en realidad lo que es un verdadero derecho al suicidio y que ya porque el Estado lo plantea en una ley, entonces ya se tiene ese derecho. Para empezar, ahí ya le estamos dando demasiadas atribuciones al Estado, que ya el Estado nos está otorgando derechos en lugar de respetarnos los derechos que por naturaleza tenemos. Y aquí incluso nos está imponiendo cuestiones que van contra derechos fundamentales como es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida o la vida del ser humano se debe de defender y se debe de buscar que la vida sea digna hasta el momento de su natural terminación. Porque si es porque estás sufriendo, porque estás triste, porque esto por lo otro, pues ya mejor nos matamos todos, porque desgraciadamente la vida humana no siempre es felicidad, risas y alegría, porque somos seres imperfectos por nuestra propia naturaleza. Bueno, les dejo la tarea, pues, para que la entreguen el próximo martes. Vean el video. Si tienen dudas o algo, me pueden contactar. Probablemente el próximo martes no tengamos clase. Yo les estaré avisando el lunes, porque, bueno, ya me habían comentado de un juicio que tendré una audiencia, es un juicio penal de proceso oral, y tengo una audiencia intermedia, es un juicio oral penal. Tengo la audiencia intermedia programada, aunque todavía no me notifican oficialmente, pero ya la tengo programada para el martes próximo a las 10 de la mañana. Y pues esas horas tenemos la clase. Y aparte es en Chapala, o sea, de 9 a 10 tengo que ir en tránsito hacia Chapala, al juzgado, y a ver si se lleva a cabo la audiencia, porque ya van como 5 veces que me la difieren. Pero en fin, yo les aviso el lunes si tenemos clase el martes en la mañana o no. Si no tenemos clase el martes en la mañana, nos ponemos de acuerdo para diferirla, ya estoy como en el juzgado, para tener una reposición. Entonces, estamos en comunicación. ¿Alguna otra pregunta, cuestión hasta aquí? No, profe. De mi parte no. Gracias. Ok. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos, espero el próximo martes, si no, el día que tengamos la reposición, yo les estaré avisando el lunes y nos estamos viendo. Sale, profe. Hasta luego. Profe, tengo Vale, una duda. profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí, Rosario? Sobre la tarea, ¿puede ser en Word o la quiere a mano o cómo? No, en Word. En Word sí, porque me la van a subir ahí a la plataforma, precisamente ahí es para que la entreguen. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. No hay de qué, estamos en comunicación, nos vemos, que tengan buen fin de semana. Pues, profe, igualmente. Hasta luego.